Esta denuncia será radicada en el búnker de la Unidad de Derechos Humanos. Denuncia de fraude procesal del restablecimiento de derechos 1764017-245 contra la menor Sari Sarque Gerazo TI 1027152040. Estafa agravada del Estado colombiano. No enviar a la unidad de fe pública se radica en el búnker. Es una denuncia de 6 folios y el material probatorio de más de 125 videos y grabaciones de más de 200 horas en el canal de YouTube @JennyErazo_real. No doy entrevistas a nadie de policía judicial. Yo, Jenny Alexandra Erazo, con cédula 66978-184, denuncio el sistemático premeditado entrampamiento de la Fiscalía General de la Nación contra mi hija Sari Sarque Gerazo, instrumentalizado con un montaje de restablecimiento de derechos del ICBF, de la Defensoría, de la Procuraduría, con base en falsedades documentales, las cuales son debidamente omitidas en la asignación, tipificación, investigación e intervención de la Fiscalía, aduciendo que la Policía Judicial no encontró material probatorio, cuando es la policía la que roba, falsea, oculta, modifica, tergiversa el material probatorio, tanto entregado presencialmente en despachos como el digital enviado. Por mi única cuenta de notificación rectifico celulares 350-807-9088 @proton.me, subido al canal probatorio, canal YouTube Jenny Erazo_real, canal TikTok @SOSSarit y el Twitter @Jenny Erazo Real seguido. Blog de los años anteriores al 2020, JennyEblog@blogspot.com. No existe ningún otro correo, ningún canal u otro celular diferente al 302-713-3438, ya que he sido suplantada cada documento radicado tutela para actuar en mi nombre, falseando tarjetas de identidad de mi hija, cédula mía. Todas las instituciones crearon montajes para invalidar las denuncias y el reconocimiento a ser víctimas. Desde el 26 de febrero, al pisar la entrada al Hospital San Ignacio, la policía denunciada por abuso sexual se completaba el ciclo de entrampamiento como falsas positivas psiquiátricas de la Fiscalía para los denunciados como constreñimiento y allanamiento ilegal desde el año 2014. Denunciado, no sufrido, sufrido desde antes. Robos, amenazas, hostigamiento de policía, arrendadores, cómplices, lo que los llevaron a perpetuar los crímenes al no tener el tate quieto. El montaje del restablecimiento de derechos es un encubrimiento de secuestro, desaparición forzada y tortura a una menor de edad en indefensión, tal como nos amenazó la policía a inicios del año 2024, donde según lo planeado era inducirla al suicidio, dejarla en coma, dejarla tonta o dejarla embarazada. El gravoso comportamiento, hago aquí un paréntesis, de los señores Luis Hernández Iglesias de Barrios Unidos y de la señora Isabel Real del Centro Zonal Tunjuelito, de secuestrar a mi hija el 5 de marzo y desaparecerla el 15 de marzo cuando yo la encuentro drogada, desaparecerla hasta el 7 de junio que la señora Esperanza Borja en Tunjuelito, solamente porque los amenacé. Me dice que está en un centro fuera de Bogotá 2 horas vía Albán, y al otro día voy y está en un centro de discapacitados mentales. Es decir, esta señora y este señor defensor y todos los funcionarios del ICBF y el Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento y la Fundación Niña María, ellos son secuestradores, son torturadores de mi hija. No solamente la aislaron, la incomunicaron, no permitieron el derecho a la defensa porque yo soy la abogada de ella.
no permitieron verla, sino que la torturaron para poder cometer 6 meses de montajes, donde ni siquiera jamás presentaron ningún restablecimiento de derechos porque no existía. Nunca lo conocí, además que no conocí las mentiras ni las falsedades porque las han ido cambiando. Y lo hacen confidencial para que nadie sepa qué es lo que están haciendo, sino porque necesitaban tenerla desaparecida para poder crear sus montajes. Esto se llama delitos de lesa humanidad, esto se llama secuestro, esto se llama desaparición forzada, encubrimiento de delitos, omisión administrativa, esto se llama tortura, ¿sí? Y resulta que la Fiscalía es la principal victimaria es la que hace la construcción de todos estos delitos y legaliza, los instrumentaliza al ICBF y a sus defensores porquerías para poder cometerle todos estos delitos a ella y me impide conocerlo hasta hoy. Hoy estamos en 1 de septiembre del 2024 y no sé qué le han hecho a mi hija, a excepción de las amenazas de la policía en la calle, que me dicen que desde que la secuestran me dicen que no puedo actuar porque tienen a mi hija. Eso me lo mandó a decir por una red progresista, una señora que se llama Exiliada. Por la red me dijo que ellos tenían a mi hija. Y esto a mí, por eso yo claramente denuncio al señor Gustavo Petro, porque luego me llamó otro señor que también era de esa red y me dijo que él podía sacar a la gente de la cárcel. Entonces, este gobierno del cambio, ellos son expertos en secuestrar, en desaparecer y en torturar a la gente, ¿sí? Y creyeron que desapareciendo a mi hija y torturándola, entonces yo no iba, iba a caer en su trampa y iba a tener que dejar de denunciar, cuando al contrario, obviamente voy a denunciar más porque tenían desaparecida a mi hija. Resulta que todos los funcionarios a que yo tengo respuestas de ellos, todos son encubridores. Durante febrero, marzo, abril, mayo, junio, ninguno dice dónde está. La señora Luisa X Romero, que apareció un día por WhatsApp, que yo tengo el WhatsApp donde ella no da ubicación de mi hija, creo que fue el 29 de abril, dice que mi hija está bien porque yo pedí una prueba de supervivencia, ya dado que el ICBF nunca respondió. El 10 de mayo les dije que me dieran una foto que mi hija estaba cumpliendo años. Ellos no quisieron, los procuradores omitieron. Entonces yo a todas estas personas que voy a sacar un listado y se lo voy a entregar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, todas las personas que me dieron respuestas de que mi hija estaba en un restablecimiento de derechos mientras ella era torturada por la policía judicial, ¿sí? Yo los denuncio como secuestradores y como torturadores y dejo constancia en la Fiscalía que estoy poniendo esta denuncia de fraude procesal, porque a esta fecha nadie ha respondido por todas las falsedades que ellos han cometido. Y de paso le dejo por sentado al señor o a la señora juez de reparto que el 30 de abril recibió el supuesto restablecimiento de derechos 1764-01-7245, cuando yo tengo a mi hija desaparecida. No tiene custodia la señora Isabel Real. Explíqueme cómo va a tener custodia la señora Diana Erazo, ¿sí? Si ni siquiera el restablecimiento ha entrado a reparto, simplemente ella fue sacada ilegalmente de Niña María. Otra vez la desaparece por tercera vez la señora Isabel Real, porque no sabemos qué clase de vejaciones la hayan sometido desde el 5 de marzo al entrar secuestrada por un grupo de trata de menores de la policía y policía judicial, a la cual todos negaron que yo pudiera defenderla,
porque todos son unos secuestradores, porque todos son unos delincuentes los que trabajan en este gobierno y todos los que el señor Gustavo Petro apoya, protege, lo único que apoya y protege son delincuentes y delitos de lesa humanidad. Entonces, para ello la comenzaron a drogar desde su entrada el 5 de marzo por secuestro de la policía y del defensor de Barrios Unidos, Luis Hernández Iglesias, y la desaparece a la fecha, llevamos 6 meses. 1. Crean falsedades de ser psiquiátrica, no solo a ella, también yo, ya que aparece que el señor Luis Hernández Iglesias y la juez Isabel Fajardo lo facultó para prácticas de exámenes no consentidos. Yo le advertí a él claramente el 8 de marzo no tocar a mi hija y el 6 de marzo y el 5 de marzo le dije que lo iba a denunciar por secuestrador, y claramente tengo grabación de cada cosa, porque yo no denuncio si yo no tengo pruebas, y por eso es que la fiscalía no abre nada, trata de meter el filtro de que solamente recibimos pruebas con la policía judicial. O sea, no le entrego nada a la policía judicial porque es lo más entrampador que yo he podido conocer en mi vida. Eso, mejor dicho, cualquier cosa. Todas mis denuncias que yo entregué desde febrero 26 que yo puse, todas las denuncias que yo puse, ninguna la abrieron, y la desaparición del Fiscalía 54, que fue radicada en Derechos Humanos, resulta que ya no existen, o sea, ya no está ni la asistente Daisy Leal, ni la fiscal Marisol, no Lozano, sino Solano. Entonces, aquí no hay manera, porque la fiscalía desde siempre nos ha entrampado a mi hija y a mí, y yo los denuncio a la fiscalía por delitos de lesa humanidad. No me interesa si asignan, si la tipifican, no me interesa. Yo simplemente estoy dejando constancia que yo radiqué, ¿sí? Y la fiscal que le toque esto, que no vaya a ser de la unidad de fe pública, porque en esa unidad es donde todo lo cambian como prevaricato, y yo no estoy denunciando prevaricato, yo estoy denunciando delitos de lesa humanidad por secuestro extorsivo, desaparición forzada, tortura y otras vejaciones a una menor de edad en indefensión, simplemente por denunciar a unos policías abusadores sexuales, trata de menores y corruptos ladrones ratas. Las ratas son los funcionarios que ganan aquí con todo el dolor de mi hija, con todo el sufrimiento mío y de ella. Entonces, la juez de tutela resultó que la juez del Juzgado 01 Penal Especializado, señora Isabel Fajardo, una juez falsa de la tutela 110013-107, 0012 024 00039. La sentencia ella es una abusadora de niños, enviando una impugnación falsa al Tribunal Superior de Bogotá, sala penal, donde el doctor magistrado Hermes Darío Acuña no solo usa todas las sentencias falsas de tutela, sino que pretende denigrarme como enferma mental, porque el falso juez de preclusión, señor Hernando Díaz Franco, de la denuncia por inasistencia alimentaria 1100160000 50201946 de la Fiscalía 243, es un juez falso. No es el juez falso del Juzgado 24 Penal Municipal, no era el señor Hernando Díaz Franco, resultando que ese señor es el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, sala penal, donde la fiscal 243 se inventó una audiencia, señora Janet Tapias, para cerrar la preclusión el 2 de febrero del 2024. Ella tampoco es la fiscal de inasistencia alimentaria, sino la delegada de jueces penales especializados. Es decir, el secuestro y la desaparición de mi hija Sari Sarquerazo se debe a la limpieza, primero de fiscalías creadas para falsear fraudes 243, 157, 186, 38 409, 521, 54 especializada, 10 especializada, 214, 96, 249 conocidas, otras supuestas de Cali.
especializadas en bloquear, desviar, borrar, cambiar denuncias, tipificar diferente y en general impedir el conocimiento de la violencia ejercida contra mi hija y contra mí por ellos, por la policía y otras instituciones recurridas para denunciar el grado de psicopatía perplejo que sufren los funcionarios adscritos solo para cometer crímenes de lesa humanidad. 2. Falsean todas las tutelas radicadas desde el 6 de marzo del 2024 para prevenir los daños de salud física y mental a mi hija Sari Sarque Erazo. Entonces, las tutelas en total, 2 que puse en marzo. La primera que puse en marzo fue por la retención a mi hija, la cual fue falsamente cambiada el accionado. En vez de poner al Hospital San Ignacio, se inventaron el juzgado 03 penal de ejecución. Esto lo hizo el secretario de la Sala Penal Tribunal de Bogotá, Sala de Familia, perdón, del Tribunal Superior de Bogotá. Ese secretario, el señor Luis, ¿sí?, especialista en falsear tutelas. Él está desesperado porque en febrero yo encontré la tutela del 2019 de la señora Lucía Josefina Herrera, completamente falsa. Entonces, tanto el señor Hernando Díaz Franco como este señor secretario, en febrero, lo que hizo la policía, al ver que yo encontré todo falso y que yo los denuncié por prevaricato y fraude procesal a la Fiscalía 157, la cual no existe, entonces deciden secuestrar a mi hija. Entonces el secuestro y la desaparición de ella es por la Fiscalía para tapar los fraudes procesales que la misma Fiscalía nos manda a cometer. Y entonces en 5 meses, en 6 meses, se inventan y utilizan a mi hija y le hacen tantos montajes para poderla tener asegurada, para poderla vender, para poder extorsionarme a mí y llevar a trámite a cosa juzgada todos los fraudes procesales. Entonces, la de abril, la tutela de abril fue el 19 por tortura. Eso quiere decir, el 1 de junio, en junio, fue la tutela contra esta tortura, que también fue falseada, y contra la Sala Civil, otra tutela falsa del juzgado 03 de ejecución de familia, y otra en julio por el derecho a la libertad de la educación de mi hija. Todas son falsas. Además de estas, abrieron 4 falseadas más. Otra vez, todas aparece el juzgado 03 de ejecución de familia. Por lo tanto, yo desisto de ser accionante de cualquier tutela a favor de mi hija y no atenderé ninguna sentencia, porque cada sentencia de tutela puso a mi hija en la peor situación de su vida al ser vulnerados todos sus derechos humanos y todos sus derechos fundamentales, simplemente porque la Fiscalía cree que puede torturar a mi hija sin tener ninguna consecuencia, sino que ella cree que porque me daña mi imagen, que porque me daña mi integridad, que porque me daña mi nombre, entonces ella tiene derecho para jugar con la vida de mi hija como le plazca. Tanto es así que ninguno de esos funcionarios respondió nada, y el 8 de agosto la Fiscalía intenta arreglar toda la situación de omisiones con respuestas falsas. Por eso yo no desisto de cualquier denuncia de prevaricato, porque yo, lo único por lo que yo estoy insistiendo es por los delitos de lesa humanidad. A mí el prevaricato no me interesa. Ellos son criminales de lesa humanidad, todas estas personas. Y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial simplemente los pongo en conocimiento para hacer oralidad, porque yo tengo un recurso de que hay que hacer la presentación oral. Si no me dejan hacer la presentación oral de todas estas personas, entonces recurriré nuevamente a la denuncia pública,
porque me están impidiendo el reconocimiento de que mi hija es una víctima y la tienen en este momentico desaparecida para poder llevar a cabo una venta, aduciendo que la tiene la señora Diana Erazo, cuando la señora Diana Erazo tiene graves problemas de personalidad, es bipolar, una persona que consume mucho alcohol y no tiene por qué estar cerca a mi hija, y menos con la del otro señor, que es el Carlos Felipe, que es una persona que vive en Paraguay desde hace muchos años por problemas judiciales aquí en Colombia y por lo que tengo entendido con negocios no muy legales, tal que tengo testigos en Cali de los negocios de este señor. Así que yo digo, si este señor se me llega a acercar a mi hija, peor les va a ir a estos funcionarios, porque los voy a denunciar por la venta de mi hija a narcos. Entonces, cualquier persona, y sobre todo señor juez de familia, mire, yo le digo, la familia del señor Miguel Ángel Sarqués Plata, el señor Miguel Ángel, está denunciada por fraude procesal. No me interesa que en las sentencias de tutela aparezcan que eso fue limpiado. Aquí no hay ninguna limpieza. Yo desistí de ser accionante porque el fraude merece toda una investigación y yo tengo las pruebas que jamás fueron aportadas al tener una recurrencia de fraude procesal sistemático. Usted puede escuchar el video, creo que es el video 6 de desaparición o el video 8, no sé, del 8 de marzo, donde yo impugno la tutela 110010 31/5/2023 04967. Yo la impugné al magistrado Luis Álvarez Restrepo, el cual tampoco era el magistrado de esa tutela. Entonces, todo lo que yo he actuado es bajo una falsedad. Por eso, cualquier cosa que en el pasado aparezca, no la acepto. Cualquier montaje que le hayan hecho vivir a mi hija durante su desaparición, o sea, en estos 6 meses, no lo acepto. Cualquier entrevista bajo tortura, todo lo que le hayan hecho, yo no lo acepto. Y cualquier funcionario que me venga a presentar, así como me han presentado el restablecimiento de derechos, ¿sí?, lo voy a denunciar. Entonces, señor juez que recibe el restablecimiento de derechos, yo le pongo en conocimiento esta denuncia, le pondré en conocimiento todo lo que continúe, ¿sí?, solo vía oral. Y si usted me llega a abrir, o sea, si usted llega a continuar con este restablecimiento de derechos ilegal, abusivo, inconstitucional, bajo tortura, bajo amenaza, bajo extorsión y desaparición, lo haré cómplice de los delitos de lesa humanidad contra mi hija, Sarit Sarqués Erazo. Le presento esta denuncia solamente y con el único fin de que me libere de inmediato a mi hija, ya que ella no tiene por qué estar ni con la familia Sarqués, la ladrona, ni con la familia de Diana Erazo y Carlos Felipe Erazo, porque si yo los considerara familia, yo les hubiera podido ayuda, pero desde que yo los conocí, yo me fui muy joven de mi casa y cuando me los reencuentro, que fue cuando volví a Bogotá, habían crecido y eran otras personas donde no soy como son ellos. No tengo su estilo de vida, no reconozco su modelo de vida y mi hija no tiene por qué estar
con personas que tienen crisis de valores, no tiene por qué estar con personas que tienen complejos, grandes complejos, y además están relacionadas con la policía que estoy denunciando y con la familia del progenitor, la señora Johanna Sarqués, que intervinieron a esta señora en el 2016. Entonces, no acepto nada, no acepto que porque a mí me hayan robado toda la vida 380 millones, que es la cuota, lo mínimo que me han robado, y le hayan robado ahora. No acepto que le hayan entregado la cuota a Diana Erazo. No acepto. Si el juzgado 03 de ejecución de familia o el juzgado 30 de familia del proceso 2014-028 ha llegado a dar, lo denunciaré por ser cómplice de delitos de lesa humanidad, porque uno no secuestra y tortura a una menor de edad para aprovecharse de ella, extorsionar a la persona que la defiende y además terminarle de robar lo que le faltaba de robar. Entonces, vamos en el 2. Falsean todas las tutelas radicadas desde el 6 de marzo del 2024 para prevenir daños a la salud física y mental de mi hija Sarita. Las tutelas en total, ya les dije, tienen falsedades, recortadas en pruebas, falsean accionados, suplantan jueces y magistrados, falsean y encubren el expediente de restablecimiento de derechos, lo esconden para falsear mes por mes denuncias y someter a mi hija a un encierro como discapacitada mental y otras vejaciones que la Fiscalía impide el conocimiento. Folio 4. Solo para el encubrimiento de los secuestradores, a ellos se les suman los funcionarios denunciados año por año, los cuales encuentran que mientras torturan a mi hija, me extorsionan a mí. Inventan las tutelas necesarias en total 10, donde en cada una de ellas me denigran mi papel de madre y defensora. Mantienen abusada a mi hija y van liberando de funcionario por funcionario criminales en el ejercicio de sus funciones. Así, 4 tutelas son dirigidas a limpiar el fraude del Juzgado 03 de Ejecución de Familia de Bogotá, 2011-1150 del Juzgado 16, principalmente ejecutado por la apoderada María Carolina Castillo. Los denunciados de la tutela siempre han sido Hospital San Ignacio, Fiscalía, ICBF, Policía y Defensores de Familia, Barrios Unidos y Tunjuelito. Adicionalmente, el Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento, lo denuncio ahora, y a la Fundación Niña María. Los puede escuchar en la denuncia por desaparición, también es el video 6, canal YouTube 110016 0000 502024 62709, radicada en la Unidad de Derechos Humanos, marzo 23 y 26, desviado a la Fiscalía 54 especializada, quien solo negó investigar y permitió los abusos contra mi hija marzo, abril, mayo, junio, julio, y a la fecha donde los denunciados hoy ya no existen, ni la fiscal ni el asistente de Isilean Malizón Solano. Los denunciados prohíben verla para asegurar no la pueda defender, y todo lo anterior basado en su psiquiatra estrella del Hospital San Ignacio, un agente encubierto puesto para legalizar el tratamiento psiquiátrico, asegurando que soy peligrosa para ella. Folio 5. El Consejo de Estado usa la tutela con un magistrado, señor William Barrera Muñoz, profesor de Derecho de la Universidad Javeriana, 110010 31 5000 2024 01061, donde no solo cambió los accionados, no se dio cuenta de la falsedad de los jueces y vomitó las pruebas, todo con el único fin de liberar delitos al Hospital San Ignacio. Es decir, mi hija tuvo que sufrir todo el accionar de pervertidos, corruptos y ratas para que la Fiscalía lidere el negocio de trata de menores. La Fiscalía utiliza a los defensores y a los funcionarios del ICBF y a la Defensoría para secuestrar, desaparecer, torturar y adicionalmente encubrir todos los delitos. Señora Sandra Franco, Isabel Real del Centro Zonal Tunjuelito, Luis Hernández Iglesias, Luisa X. Romero, Viviana Hasta Morir, Diana Baloy y señora Astrid Cáceres, Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento, Fundación Niña María Villalbán. No solo la secuestran y comunican la isla
para torturarla como discapacitada mental. Adicionalmente la engañan mientras yo soy extorsionada por la policía de que la iban a matar si actuaba en tutelas. Ella era engañada que estaba abandonada. Así la señora Israel se encargó de tenerla desaparecida desde el 15 de marzo, no dar ubicación de ella. El 8 de julio miente diciendo que yo sabía su ubicación. Nunca responde nadie porque no va a conocer el expediente confidencial del restablecimiento de derechos, ya que lo construyeron durante su desaparición de mi hija Sarit. El 5 de julio la matriculo en el colegio Cuepa. Se paga matrícula del mes de julio y pago deudado por... La matrícula del mes de julio costó 196.000 y el pago deudado por 400.000. Se le informa al señor procurador Milton Beltrán el 10 de julio que está escolarizada y el 4 de julio a Niña María que entraba al colegio. Yo tengo el acta y tengo parte de la grabación de recogerla para ir a estudiar. La policía amenaza que no la va a dejar salir. El procurador omite, pero avisa a Isabel Real y ella el mismo 10 de julio miente que mi hija está desescolarizada, no tiene vivienda, soy amenaza para mi hija, la secuestradora y torturadora, no la deja salir a estudiar, se inventa, soy peligrosa. La fiscalía 10 dice que ella denunció violencia intrafamiliar, es decir, las ratas del ICBF, pagadas por los policías abusadores sexuales, usan un expediente de manera confidencial para escribir mentiras, para extorsión y no ven delitos. El 8 de agosto la Fiscalía arregló todas las omisiones de procuradores, magistrados, defensores y cualquier funcionario donde denuncié desaparición y pedí protección a mi hija con la falsedad del 28 de junio del señor Milton Beltrán de enviar al reparto juzgados según el procurador. La rata real dice que la envió el 6 de agosto. Ahí se contradice, pero luego el 28 de julio yo tengo una respuesta de Milton Beltrán que dice que él acaba de recibir mi caso, cuando yo tengo correos enviados a él desde abril. Entonces, claramente, aquí hay un doble proceso y es la señora Isabel Real o la rata real, realmente es una rata, la que enlaza a los delincuentes con el restablecimiento de derechos, donde está completamente torturando a mi hija y todo lo que le haya pasado, esta señora, todo lo que haya pasado, yo la denuncio porque ella es el enlace del gobierno del señor Gustavo Petro. Ella es la protegida de este gobierno, cosa que yo los vengo denunciando desde marzo. Y esta es la hora que la Fiscalía omitió cualquier avance en la investigación, todo lo que yo les pedí. A todos los fiscales tengo copia de todo lo que les he pedido. Jamás ninguno pidió nada, sino que al contrario le permitieron llevar a cabo una audiencia el 01 de agosto, una audiencia falsa, donde ella miente. Por esto se llama fraude procesal, porque ella miente que mi hija está estudiando, que no está estudiando y que no tiene vivienda. Y de esa manera, el 01 de agosto, me quitan la cuota de alimentos para poder, escuchen bien, asegurar que no tenga vivienda y no tenga colegio. Entonces, esta señora, además de secuestradora, es rata y pretende mantener a mi hija fuera de mi alcance, entregándola a una señora que vio en mi hija un cajero automático y a otro señor que no tiene nada que ver conmigo por su estilo de vida y por sus negocios. Entonces, si ustedes creen que van a continuar aplastando mis derechos, el señor Gustavo Petro y Fiscalía, si ustedes creen que van a poder aplastarme a mí y a mi hija y nos van a poder violentar y nos van a continuar a denigrar y van a continuar abusando una y otra vez de mi hija, y la amenaza de que la señora Isabel que dice que yo soy un peligro, el peligro es ella que se acerque a mi hija, el peligro es ella que la Fiscalía le haya permitido estar Entonces yo a todos estos
fiscales, también los denuncio por delitos de lesa humanidad. No, por eso no me interesa que esta denuncia no entre, no la asignen y no tipifique, porque es el comportamiento habitual que ha hecho la Fiscalía con todo el proceso, con todos los delitos que le ha cometido a mi hija. Pero quiero dejar en claro que porque no abran la denuncia quiere decir que dejen de existir. Entonces, si el señor juez que recibe de reparto no me entrega inmediato a mi hija y continúa con el restablecimiento del fraude procesal de todas estas personas y no me recibe en oralidad las pruebas, señor, ¿sí? Yo lo voy a anunciar por ser cómplice de este grupo de trata de menores de la Fiscalía, por ser cómplice de los fraudes procesales. Entonces yo le pido una respuesta inmediata para no tener que aumentar, o sea, para no tener que llegar más allá, sino que me diga dónde está mi hija, me la devuelva, ¿sí? Y orden de alejamiento y que me devuelva el ICBF todo lo que nos ha robado. Los 6 meses donde yo llevo buscando a mi hija, donde yo me gasto 1.600.000 pesos solo en la defensa de ella, no más. No acepto que no me los devuelvan. En agosto no pagaron la cuota, pero yo sigo consiguiendo plata para la búsqueda. Terminando, el folio 6 dice: el 8 de agosto la señora Viviana de Defensoría dice que mi hija fue abusada en el restablecimiento de derechos adicional, que es que eso no sabemos, no sé qué le puede pasar, y por eso esta señora real es una encubridora de delitos, porque si me mandó a abusar a mi hija, yo pido cadena perpetua para cada funcionario que permitió, si me han llegado a abusar a mi hija cuando la secuestran. Pido cadena perpetua para el señor Luis Hernández Iglesias. Pido cadena perpetua para la señora Isabel Real. Pido cadena perpetua para la señora Daisy Leal. Pido cadena perpetua para la señora Marisol Solano. Pido cadena perpetua para todos los procuradores que me atendieron en mayo y que dijeron que era un restablecimiento de derechos. Pido cadena perpetua para los del ICBF, para Sandra Franco, para el Luisa X Romero, Diana Baloy y la señora Astrid Cáceres. Y la Viviana hasta morir, pido 2 cadenas perpetuas para ella. Pido cadena perpetua para cada psiquiatra que se le haya acercado a mi hija, para todos los psiquiatras en el Hospital San Ignacio de Psiquiatría y los que me atendieron, los que no me atendieron, que aparecen en la historia clínica que yo tengo. Pido cadena perpetua por encubridores, ¿sí? Pido cadena perpetua para la policía que se me llevó a mi hija. Pido cadena perpetua para las personas en Nuevo Nacimiento que permitieron la salida de mi hija supuestamente el 19 de marzo. Pido cadena perpetua para la señora Esperanza Borja por encubridora de delincuentes. Pido cadena perpetua para los defensores que me contestaron y me desviaron, o la Procuraduría que me desvió todas mis denuncias. Pido cadena perpetua para la asignación en la Fiscalía, quien en la asignación me tipificó mal como prevaricato. Y pediré cadena perpetua para todo funcionario que omitió que mi hija estaba siendo torturada o violada dentro de ese lugar. Entonces, no siendo más, si no me entregan, como siempre, si no me entregan a mi hija, continuaremos con esto hasta donde haya que ir. Todo el material probatorio se encuentra en el canal de YouTube. Yo lo subo todo el tiempo concienzudamente, no tengo por qué entregar más material probatorio, ¿sí? Allí hay cantidad de pruebas y solo realizaré denuncia oral
de las actuaciones, de cada actuación y de cada funcionario en la Comisión de Disciplina Judicial de manera oral. Solamente dejo sentado que les informé del fraude procesal, sobre todo al juzgado donde radica el supuesto restablecimiento de derechos, que hasta ahora no ha sido nadie me lo ha anulado. Entonces, peor va a ser el dolor.